amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, programa cuyo objetivo es el hacer el análisis de las diferentes situaciones culturales que pasan en el mundo, y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Les recordamos que Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, no recibimos ningún tipo de financiamiento por parte de ideologías o partidos políticos, somos un programa totalmente independiente. El día de hoy vamos a hablar sobre la ideología de género. Para ello tenemos invitados Araceli Jové, ella es comunicadora social radicada en Bolivia, lo mismo que Gary Zavala Gumucio, él es psicólogo también radicado en Bolivia. Nos acompaña también Carlos Ardiles, magíster en diferentes universidades privadas, él es abogado, además de analista político. También está con nosotros Percy Calderón. Él es periodista, documentalista, además de sociólogo radicado en los Estados Unidos. Voy a comenzar directamente contigo, Araceli, para que hablemos sobre lo que es el concepto mismo de ideología de género. Entiendo que hay muchos conceptos, pero vayamos por lo más conocido de lo que es esto de ideología de género. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Pues entendemos, ¿no?, a esta idea que se quiere hacer de visibilizar a los otros grupos sociales, ¿no?, como los homosexuales, por ejemplo. Entendemos que como género están los hombres y las mujeres, porque socialmente así nos crían como hombres y mujeres, pero en esa ideología de género justamente se quiere visibilizar a los otros grupos como los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales. Bueno, y en realidad, por lo menos en lo que nosotros vamos leyendo en cuanto a la bibliografía de lo que es esta ideología de género, lo que pretende es lo que dices, ¿no? Rechaza la naturaleza como tal. Por lo menos es un concepto bastante anticientífico, es por lo menos lo que considero personalmente, porque rechaza lo que la comunidad científica detalla, y voy contigo, Gary, porque nosotros, hablando de científicamente, una vez que el ser humano llega a ser concebido, que ya es un ser humano, tiene una carga genética que lo define como hombre. Puede empezar siendo un cigoto, va a ser un feto, va a ser un bebé, hombre, va a ser un niño hombre, va a ser un adolescente hombre, un adulto hombre, y cuando muera este ser humano, recogen los pedazos o una parte de su cuerpo y van a encontrar que el mismo ADN, la misma carga genética con la que fue concebido, pues se mantiene, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas científicas que mediante este concepto se rechaza. Básicamente se rechaza, y esto realmente llega a impactar a quienes pues se han venido formando a lo largo de años de lo que significa esto que hoy llamamos género, para reemplazarlo por lo que conocemos por sexo. Muy buenas noches, Freddy, muy buenas noches a todas las personas. En realidad, no podemos, lo que tú dices, no podemos quitar la naturaleza. La naturaleza ya lo ha dicho: vagina, vulva, pene, testículos. No hay más. O sea, no puedes, o sea, yo también puedo decir que no existe la madera y le voy a poner otro nombre, pero la madera existe independientemente de mis gustos. Entonces, no tenemos más sexo que hombres, masculino y femenino. Ahora, esta ideología, este tema de decir hay más allá del vivir hombres, eso es otra cosa, porque a partir del pene, testículos, vaginas y vulvas, hombres y mujeres vivimos el ser hombre de una forma. Unos hombres más cariñosos, otros menos cariñosos, más distantes, menos distantes, con cabello largo, con aretes, sin cabello, con cabello corto, con saco, con chompa. Entonces vamos a tener una diferente forma de vivir nuestra masculinidad, y también las mujeres van a tener una diferente forma de vivir su feminidad. Pero pensar que la naturaleza está errada y que hay más de dos sexos, y la gente osa decir hay tres sexos y más, y que yo siempre les digo a la gente que plantea esto, les digo, pero a ver, muéstrenme un sexo que sea diferente a una vagina, a una vulva, a un pene, un testículo. Si hay algo diferente a eso, yo podría decir, claro, ahora sí tenemos un tercer sexo, porque además tendría que cambiar XY, que es femenino, y XY, que es masculino, perdón, y XX, que es femenino. Tendría que haber, no sé, ZW, para que podamos hablar de un tercer sexo. Bueno, Percy, tú como sociólogo, ¿no? Porque básicamente lo que se propone con esta ideología de género es
entender o hacerle entender al que escucha por primera vez, por ejemplo, ¿no? La ideología de género, que esto del sexo, del ser hombre, o sea, el heterosexual, ¿no? El hombre con la mujer con el hombre, es una construcción de la sociedad. Eso es lo que hacen saber en su concepto como tal, ¿no? Y ahora vamos a recordar un poquito para atrás, porque esto de la ideología de género comienza en 1995, durante la cuarta cumbre mundial de los derechos humanos sobre la mujer en las Naciones Unidas, donde se pensaba, o por lo menos la idea general era reivindicar los derechos de la mujer, que todavía es un tema pendiente que se tiene que luchar, que ya lo hemos dicho en muchos programas, en los cuales se tiene que seguir abogando para que haya un nivel salarial, niveles de competencia, espacios para la mujer, luchar contra la violencia contra la mujer, muchos otros factores que todavía son deudas sociales que tenemos que arreglar. Pero en 1995 se pensaba que era dirigido específicamente a esto, pero hoy en día vemos que va mucho más allá de la protección de estos derechos, y por eso es que realmente es tan polémico hoy en día, Percy. ¿Estamos preparados? ¿No estamos todavía preparados como para aceptar, independientemente que seamos conservadores, liberales, libertarios, para que esta sociedad entienda esto que nos quieren decir, que el hecho de tú ser heterosexual, por ejemplo, es una construcción que ha hecho la sociedad y que ha definido que la mujer va a tener hijos y el hombre no? Bueno, Freddy, quiero darles una cordial bienvenida a Araceli y Gary, que se han unido a esta invitación para poder tener un diálogo franco sobre este tema que estamos debatiendo en esta noche. Bueno, el movimiento por la liberación de los derechos aquí en los Estados Unidos de la mujer empezó ya en la década de los 70s, inclusive mucho más antes, ¿no? A principios del siglo XX, cuando las mujeres pues eran discriminadas y no podían tener participación política. Entonces ellas lucharon por tener el derecho al voto, que fue una de las primeras conquistas. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, con la carencia de hombres como fuerza de trabajo, la mujer se incorpora para realizar trabajos que antes solamente estaban reservados para los hombres, como obreras, como en el sector de la construcción, en la industria de la automotriz, construcción de aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de este hecho político, económico, pues la mujer adquiere una carta de ciudadanía que se la va extendiendo ya a papeles mucho más importantes, como, por ejemplo, administradora, entran en el mundo político como senadoras, como gobernadoras, y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos ya una mujer, la primera mujer vicepresidenta de este país. Ha sido una lucha larga, ha sido una lucha en la cual se han tenido victorias notables y derrotas también en ese ámbito. Todavía no hay una igualdad económica, por lo menos aquí en Estados Unidos, de la mujer con relación al hombre. La mujer gana menos que el hombre haciendo el mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo se han hecho legislaciones importantes, como por ejemplo la maternidad, que la mujer puede tener cuando tiene un bebé, puede tener hasta un año de un horario preferencial para que ella pueda atender las necesidades que tenga como madre. Pero ya en la década de los 70 ya se ve un cambio, un vuelco con esta conferencia mundial en las Naciones Unidas, que ya entra en juego otros elementos, ¿no? Que saltan a colación y dicen, bueno, nosotros también tenemos derechos, ¿no? Los homosexuales, las lesbianas, los transexuales. Entonces empiezan ellos a tener una batalla porque dicen, bueno, nosotros hemos vivido ocultos, hemos vivido dentro de un closet. Entonces ahora queremos salir del closet y queremos decir qué es lo que somos nosotros, cuáles son nuestras preferencias sexuales, que no necesariamente un hombre quiere estar con una mujer y viceversa, ¿no? Este tema es muy debatible, muy discutible, porque en Estados Unidos se tiene un sector conservador bastante grande, bastante considerable,
un sector cristiano, un sector católico, por ejemplo, que prácticamente pues dice, el hombre ha sido, Dios ha creado un hombre y una mujer, no ha creado nada en el medio, ¿no? De ese modo, pues estos sectores conservativos rechazan toda posibilidad de que este sector que está saliendo de haber permanecido en el anonimato, pues pueda hacer manifestaciones públicas. Pero sin embargo, se han hecho legislaciones importantes en los Estados Unidos y se tienen algunos desaciertos, como el estado de New York, por ejemplo, hace un par de meses aprobó una ley que es muy controversial en mi opinión, que los padres pueden definir, o sea, cuando los inscriben, registran el sexo, hombre, mujer, una cartilla que dice X, o sea, indefinido, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí personalmente me parece una aberración, porque no podemos los padres determinar qué es lo que queremos que sea nuestro hijo. Si nació varón, como dice Gary, ¿no? Si tiene un miembro masculino o femenino, pues se define como hombre o se define como mujer, de acuerdo al sexo con el que nace. Más adelante, si ellos deciden que tienen otro tipo de preferencia, eso ya será de acuerdo a su desarrollo, al crecimiento que ellos tengan, a la tendencia que puedan adquirir con los años, o las experiencias o las vivencias que hayan tenido, ¿no? Entonces, estas son las cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos, y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y bueno, lo que tú mencionas, por ejemplo, Percy, no solamente se circunscribe, ¿no?, a lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, porque si revisamos también lo que está pasando en Europa, es básicamente similar, porque esta ideología de género no solamente quiere desconocer, ¿no?, esta situación natural, además genética, por respaldarlo de una forma científica. Incluso hay cosas que son, llegan a cosas absurdas, donde prácticamente cosas que son tan simples y tan básicas, que menciona Gary en su apreciación al inicio, sobre niño con miembro masculino, niña con miembro femenino, y quieren desvirtuar todo esto que a lo largo de los años hemos tenido, por lo que nosotros hemos considerado algo normal. Entonces, lo decía Carlos, que estas legislaciones ya se han proliferado, no solo en Estados Unidos, en Europa, sino que estamos viendo que está ingresando a Latinoamérica. Y eso es algo preocupante, Carlos, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de una disforia de género, donde tú puedes haber nacido hombre, pero en el espejo te ves mujer, te sientes mujer, empiezas a hormonizar el cuerpo, por ejemplo, entonces, o te haces cercenar el miembro masculino. Bueno, esa es una forma de verte, ¿no? Por eso decimos que es una disforia de género. Y bueno, dentro de lo que también significa la libertad de expresión, pues yo creo que ya estamos en un siglo XXI donde nosotros podemos respetar, tal vez no estemos de acuerdo, los conservadores tal vez no estén de acuerdo en las relaciones o los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero la mayoría, o por lo menos hay un gran grupo de gente que respeta estas nuevas situaciones que se están viendo ya a finales del siglo XX con más fuerza y en este siglo XXI. Pero lo grave, Carlos, ya es cuando estos grupos que apoyan estas ideologías de género llevan a las esferas políticas para no solo establecerlas como ley, sino además imponerlas ante la sociedad, y esto por supuesto va a generar fricciones. Sí, es evidente. Antes que nada, un saludo a todos los participantes. Creo que hay que tener en cuenta cuatro aspectos importantes. Uno relativo a esta ideología de género que tú manifiestas, que es importante, es la forma de pensar frente a la forma de actuar. Pero también tenemos que ver esta igualdad de género. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esos derechos, esas responsabilidades y esas oportunidades que tienen hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando estamos viendo el aspecto de equidad de género, cuando vemos, por ejemplo, ese trato que debe ser justo, no solamente para el varón, sino también para la mujer, ¿no? Y esto se enfoca desde varios aspectos. Por ejemplo, tú sabes de que a veces esta parte de la equidad no siempre es correspondida cuando estamos hablando desde el punto de vista laboral, ¿no? Hay varones que ganan más que la mujer. La proporción más o menos está en un 6 a 10, ¿no?
significa que, por ejemplo, 6 varones, ¿no?, ganan más, 4 veces más que, diríamos, la proporción de las mujeres en un parámetro del 1 al 10. Y posteriormente vamos viendo, por ejemplo, el aspecto también de una cierta discriminación, porque no existe la equidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista laboral y de educación, ¿no? Ve tú que, por ejemplo, 16 millones de niñas actualmente no tienen educación a nivel mundial. Entonces, estamos viendo que esta situación se agrava aún más cuando hablamos de perspectiva de género, porque esta es la otra parte importante que debemos analizar, y es justamente este análisis de las metodologías, de las costumbres, ¿no?, y de las tradiciones, de la forma de ver cómo, diríamos, entre hombre y mujer se ven ambos. El uno se ve, diríamos, con la capacidad de salir a trabajar, ¿no?, de entrar a una empresa, de tener, diríamos, una actividad laboral, empresarial o institucional, frente a la otra que tiene que estar tal vez en la casa, que tiene que hacer las cosas domésticas y tiene que estar con los niños y ayudando en el estudio y demás. Entonces, si vemos esto, tenemos que ver de una forma integral el aspecto de género. Y como bien tú decías, no solamente es aplicar el aspecto normativo, ¿no?, y de decir vamos a realizar la mayor cantidad de leyes protectivas, sino que tenemos que ver que dentro de esas leyes también exista cierta equidad entre ambos géneros, ¿no? Por ejemplo, se ha dado de que en Bolivia existe más de 83 feminicidios el 2020, ¿no? Ha habido 117, por ejemplo, personas, mujeres que han muerto, ¿no?, durante todo esto, y estos son datos de la Fiscalía y son datos de la FELCB, que es justamente la Fuerza de Lucha contra la Violencia, y creo que estos análisis tenemos que interpretarlos. Tenemos que interpretar desde una visión, suponte, de lo que son las simetrías y las asimetrías, ¿no? Y un aspecto, si vemos, por ejemplo, entre las brechas y los países, que, por ejemplo, a nivel mundial, un margen mínimo de estas diferencias, vemos que está, por ejemplo, Islandia, vemos que está Finlandia. Entonces, diríamos, dentro del aspecto de género. Vemos, por ejemplo, de que hay países, ¿no?, que su brecha es muy mínima, por ejemplo, sea más bien esta brecha entre las diferencias entre hombre y mujer. Por ejemplo, está Pakistán, está Sudán, está Sudáfrica y otros. Entonces, creo que hacer no solamente es la forma de pensar distinto, sino la forma de actuar distinto. Y eso todavía no hemos podido, diríamos, entrar en un equilibrio, ¿no? En un equilibrio. Vemos, por ejemplo, siempre esa masculinidad, ¿no?, frente a, y la vemos como algo negativo. Entonces, creo que es hora, y como tú dices, y como todos los panelistas han manifestado, de que tiene que haber justamente medio para ambos, porque ambos sienten, actúan, piensan y tienen, diríamos, todas las capacidades, ¿no?, psicológicas como para poder enfrentar, diríamos, los retos diarios de la vida, ¿no? Entonces, creo que una vez que se supere esto, podemos hablar de que se ha encontrado justamente un equilibrio en género. Bueno, yo solamente acotar a lo que tú dices, por ejemplo, ¿no?, la cifra de feminicidios desde la famosa ley 348 en Bolivia, más que más que reducir la cantidad de muertes por feminicidio, pues ha ido en aumento, y no hablo solamente de Bolivia, lo que para mí se traduce de una forma muy personal en que el enfoque en sí de estas leyes o de estas normativas no van hacia el hecho que lo provoca, simplemente van a pequeños sectores a quienes se les favorece. Tal vez son muchos, ¿no? Pero porque son diversos, pero realmente son pequeños y realmente no expresan o no se dedican a realmente contrarrestar lo que está generando esa violencia, esos feminicidios o esas brechas de desigualdad que todavía no se han cerrado. A esto también decir, lamentablemente, pues hay grupos feministas que poco, pero muy poco, están favoreciendo a las mismas mujeres porque simplemente en su mismo afán radical de querer imponer su forma de ver o sus posturas, pues le vienen a decir a las mujeres qué es lo que tienen que hacer, cómo deben pensar, pasan al adoctrinamiento, y realmente esas cosas no ayudan para nada. Pero quiero compartir, no sé si tú compartes conmigo, Araceli, esto, por ejemplo, ya de la parte educativa, ¿no? Que vamos viendo en las redes sociales, en ese lenguaje inclusivo que es promovido precisamente por esta agenda de género.
donde no hace mucho publiqué un ejemplo de estas cosas tan, creo, algunas veces absurdas, personalmente lo digo, en el momento en que ellos proponen de que en la gramática, ¿no? El todes, los amigues, entonces son cosas que no sé si realmente tienen, porque justificación científica no, por lo menos yo se lo puedo decir hace mucho, realmente me dedico a estudiar la lengua española, la gramática como tal, y estando en los medios de comunicación como estamos, Araceli, pues realmente veo muy poco que esto sea posible, que sea muy fructífero como para que pueda a cerrar estas brechas o a eliminar la discriminación, eliminar, no sé, la homofobia o todos estos factores. Pero por lo menos al verlo, para mí me llama la atención de que estemos enfocándonos en este tipo de textos o cambiar los textos educativos o estar queriéndole llegar a los niños desde básico y desde primero básico, con que además de el hombre, hay la mujer, la lesbiana, el transexual y obviamente hay muchas variedades. Creo que con la misma despenalización del aborto se abre pues una gran brecha. O sea, todo esto es la agenda de género, pues abre muchísimas interpretaciones de lo que es el género, porque ya hemos eliminado la palabra el sexo del el ser humano. Pero vuelvo con la pregunta, Araceli, ¿cómo tú interpretas esto de estos cambios que quieren imponer en la gramática para poder ser inclusivos? Mira, debemos hablar no desde un enfoque de género, ¿no? Desde una comunicación con un enfoque de género, y esto implica un lenguaje no sexista. Nosotros hablamos, por ejemplo, todos, todas, ¿no? Para referirnos a hombres y mujeres. Cuando utilizamos el todes, amigues, o bueno, cuando utilizan más bien, no está, pues, no es permitido, ¿no? Porque si tú te sientes, eres mujer y te sientes hombre, pues utilizas el todos, ¿no? Te utilizas dentro de ese grupo de todos. Si te sientes mujer, entras en ese grupo de mujeres y te denominas todas. No tienes por qué utilizar y cambiar este texto justamente o la gramática misma por el todes o utilizar un símbolo, por ejemplo, la X, el arroba, por el cual no se entiende, ¿no? Pero sí debemos hablar desde una comunicación con enfoque de género que implica utilizar el masculino y femenino, ¿no? Para ciertos términos, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y si a mí, por ejemplo, en una reunión donde hay hombres y mujeres y solo nombran a los hombres como todos, buenas tardes a todos, por decirte, pues yo no me siento visibilizada, ¿no? Pienso eso. No, pero además me imagino que si nos ponemos en el papel, Araceli, de educadores o de profesores, cuando tengamos que hablar, por ejemplo, con los niños, si se lograra imponer esto como una norma, ¿cómo le haríamos a los niños? ¿Cómo les explicarías, por ejemplo, en básico, no sé, queridas estudiantas, queridos... Hay términos que se utilizan. Hay términos que se utilizan para el femenino y para el masculino, ¿no? No podemos cambiar todos los términos, ¿no? Pero sí hay términos que se cambian, por ejemplo, alumno, alumna, o generalizar, ¿no? Buenos días, alumnado, ¿no? Y ya nombras tanto a hombres y mujeres. Hay términos que sí se pueden utilizar en femenino y en masculino, pero no todos, ¿no? No todos los términos. No estoy de acuerdo con la terminación de todes, ningunes, porque no está dentro de la gramática, ¿no? Y la ortografía misma. Pero sí. No, y además que también llegaría a ser una imposición caprichosa, o me estoy equivocando, Araceli. No, pero lo que no se nombra no existe. Exacto. Bueno, ahora, Gary, hablemos, por ejemplo, de la psicología, ¿no? De la sociedad. Voy a hablar, por ejemplo, de nuestra Latinoamérica, en una gran mayoría conservadora, que pues tal vez no está viendo la real amenaza detrás de lo que significa esta ideología de género, porque el que no lee el concepto de lo que propone esta ideología de género lo ignora totalmente, ¿no? Pero además, si se lo presenta como a lo largo de los años se ha presentado por sobre todo los políticos, de que esto habla de inclusión, de respeto a las ideas, de respeto a la representación misma. Por ejemplo, si soy un hombre pero me gusta vestir de vestido largo,
pintarme los labios y ponerme aretes. Entonces, esa es una libertad de expresión también, pero realmente va mucho más allá, muchísimo más allá, Gary. Nuestra sociedad estaría, ¿tú crees, percibiendo la verdadera amenaza, si existe una, o qué es lo que cómo tú ves a nuestra América Latina en cuanto a esta ideología de género? En realidad, lo que existe es un reduccionismo de esta mal llamada igualdad de equidad, un reduccionismo total, ¿no? Porque solo estamos viendo el área sexual. O sea, más que una amenaza, para mí es un reduccionismo que cuando la gente se informa a través de espacios y programas como los que ustedes van desarrollando, entonces puede realmente tomar una mejor posición, porque de inclusión, el utilizar el todes no tiene de inclusión nada. O sea, inclusión sería que tú vayas a un restaurante y tengas la carta en braille, o que la persona que te va a atender sepa el lenguaje de señas. O sea, inclusión es que tener movilidades, accesos de movilidades para personas con discapacidad, desde cuadraplégicas hasta problemas que usan solamente bastón. O sea, el hecho de decir todos, todas, o sea, para mí eso es una pseudo, por eso te digo, es un reduccionismo a lo que es la verdadera igualdad, equidad de oportunidad. Porque, o sea, lo que yo haga y lo que tú hagas y lo que nosotros hagamos en la cama, ¿a quién le importa? Más que a las personas, a nosotros y a las personas con las que estemos. O sea, a nadie más le debería importar eso. Pero empezamos a hacer política de lo sexual, que es una propuesta feminista, lo público se hace privado y lo privado se hace público, pero sola y casualmente solo en el área sexual. O sea, solo para cuando tienes que hablar de aborto, solo cuando tienes que hablar del derecho a amar a una persona de tu mismo sexo. O sea, ¿y por qué no hablamos del derecho de las personas con discapacidad motora, visual, auditiva? ¿Por qué no hablamos de ellos? O sea, ¿por qué en estas reivindicaciones no hablamos de que todos deberíamos, en este momento, si nosotros nos llamábamos inclusivos, debería haber una persona haciendo lenguaje de señas, ¿no? O sea, otra persona o abriendo un texto donde una persona que no oye pueda leerlo. O sea, ¿te das cuenta cómo esta pseudo inclusión, para mí es pseudo inclusión, pseudo equidad, pseudo igualdad, solo se relaciona en el tema sexual? Entonces, Latinoamérica no está ni siquiera preparada, o sea, puedo decir, es indiferente a esto, porque tenemos otras preocupaciones mucho más importantes, ¿no? O sea, si bien en Argentina acaban 2 semanas, 3, acaban de decir viva el aborto, o sea, pero, y se han preguntado, ¿qué pasa con el cáncer? En Bolivia, o sea, es increíble cómo estamos llegando que estamos llegando a casos tan extremos que el cáncer, los niños y las personas tienen que hacer marchas, bloqueos, para que tengan su atención de cáncer, para que tengan su quimioterapia. Y la gente está reuniendo tapitas de Coca-Cola, de Fanta, de estos refrescos, para que 100 o 1000 de estas tapitas hacen un tratamiento de quimioterapia. O sea, ¿de qué igualdad estamos hablando? O sea, nos desgastamos hablando de esta ideología de género, cuando en Latinoamérica tenemos problemas que sobrepasan, pues, esto. Realmente un papá, una mamá va a estar diciendo, no me hables de esas macanas, porque eso va a decir, en otras palabras, no yo lo estoy diciendo en palabras, lo va a decir en otras palabras, no me vengas con esas cosas, y porque aquí necesitamos hay otras cosas. Si te sientes mujer, hijo, si te sientes hombre, hija, qué bien, pero hay que chambear, hay que laburar, hay que trabajar, hay que hacer esto, tenemos que poner las cosas, ¿no? Tu hermano está con autismo, tenemos que trabajar entre todos, tu hermana no tiene una buena dicción, tenemos que aprender el lenguaje de señas, tu amigo está perdiendo la visión, tenemos que ayudarle a que lea braille. O sea, yo creo que cuando hablemos de ese tipo de cosas, vamos a poder hablar de inclusión. Mientras tanto, obviamente, todo ese movimiento de Provida y demás que se está oponiendo a todo esto, igual se desgasta en discusiones para mí banales. O sea, discuten en algo donde deberíamos preocuparnos, ok, hagamos igualdad, perfecto, quiero que los restaurantes tengan, solo su personal tenga cartas en braille y todo el personal que hago en lenguaje de señas, y que todas las tiendas habidas y por ver, farmacias y demás tengan rampas para personas con discapacidad. O sea, ahí yo creo que ahí ya podemos hablar de equidad, de igualdad y de incluir nosotros. Y comparto con lo que decía Araceli, todo ese tema de todo, decir, yo la primera vez que he escuchado en Bolivia, buenos días a todos, o sea, y tal como decía Araceli, si no me nombras, yo no me siento partícipe. Entonces, yo ni respondía, porque en el famoso todes yo no me siento representado. Pero si dicen todos y todas,
puedo levantar la mano. Pero donde dicen todes, yo lastimosamente saco una risa irónica y digo, ¿a quiénes estarán hablando? Porque a mí, no. Bueno, y realmente esto que menciona, en algún momento lo mencionaste, Gary, por ejemplo, de estas manifestaciones sobre el aborto, que es un tema que lo hablamos no hace mucho acá en el programa, Percy, pues decíamos, ¿no? Una cosa muy importante que los mismos activistas pro aborto tal vez no lo ven como un verdadero problema, pero cuando vas a hacer el análisis de fondo, básicamente tú estarías con esta ley del aborto cambiando al sujeto de derechos y con derechos y lo conviertes en un objeto. Y que en la realidad ese objeto ya está sujeto a un valor comercial. Si no me lo creen, las mujeres que no pueden fácilmente concebir un niño, pues si se lo hacen una situación in vitro aquí en los Estados Unidos, les puede salir un poquito más caro, pero se pueden ir a la India, se pueden ir a Chile, se pueden ir a otros lugares donde les puede costar más barato, pero el ser humano ya está sujeto a un valor. También ese sujeto puede estar pues presto a la experimentación aquí en los Estados Unidos, en otras partes de Europa. También se puede manipular a ese conjunto de células que le llaman, ¿no? Que hasta los 14 días, pues ese cigoto, ese conjunto de células puede ser modificado. Entonces, cuando hablamos de esto, Percy, a mí hay algo que me llama mucho la atención en cuanto a lo que es la ideología de género, porque no solamente está rechazando la naturaleza como tal del ser humano, y en algo muy anticientífico plantean que la definición del hombre o la sexualidad de la mujer está definida por la construcción de la sociedad y planteando, como ya lo dijimos, una deconstrucción. Pero yo veo un poquito más allá y no sé si es que alguien de nuestros invitados lo ha escuchado o tal vez tú lo has escuchado, Percy, sobre lo que es el transhumanismo, y algo me dice que, por lo menos en base al trabajo de investigación que vengo realizando los últimos meses, que mucho de esta agenda de género tiene que ver con el transhumanismo, porque ya no solo es desconocer la naturaleza humana y el lado científico establecido hasta el día de hoy, sino que además van a ir estos transhumanistas a que una vez que se rechace la naturaleza como tal, pues entonces vamos a empezar a conocer o vamos a empezar a tener otro tipo de interpretación de cuál es nuestra naturaleza humana. Ya sea, por ejemplo, ya tenemos hasta el momento ejemplos de transhumanismos. Hay gente que son transexuales, que si es una mujer y que se siente hombre, se hace implantar genitales masculinos. Hay otros que tal vez han perdido un brazo, que gracias a la ciencia se pueden implantar y se lo pueden poner, pero ya es parte de su cuerpo. Y cosas que se pueden tener mucho más a futuro, que creo, en el fondo podría estar esto de lo que es el transhumanismo. ¿Podría ser esto una realidad? Desde que el mundo ha empezado a conocer la robótica, el estudio genético de los seres humanos y también de los animales, y se han realizado experimentos inclusive en laboratorios, ¿no? Para hacer el clonaje, que ya es un hecho científico. Entonces se ha empezado a hablar ya de una nueva realidad en el mundo que conocemos, ¿no? Aunque la manipulación genética está estrictamente prohibida por la comunidad científica, porque hay el temor de que lleguemos a determinar, como en un menú en un restaurante, si queremos tener un varón o una mujer. Se puede alterar los genes, manipular de manera que podamos acceder a tener un niño o una niña, ¿no? Si queremos que tenga ciertas características, ciertos rasgos físicos. Digamos, la parte buena de esto puede ser que se eliminen enfermedades genéticas, ¿no? Hereditarias. Pero la parte negativa es ese mercantilismo que podría ocurrir. Y obviamente los países industrializados, los países ricos, que entre comillas podemos decir, van a recibir los máximos beneficios, especialmente la gente que tiene dinero, el 1% de personas en Estados Unidos que tienen muchos millones de dólares,
va a poder tener acceso a tener ciertos privilegios en cuanto a la manipulación genética de cómo quieren ellos que sus descendientes vivan. Entonces, este es un tema que va más allá del tema moral, va pasando el tema religioso, yendo hacia el tema científico. El mundo está viviendo una época diferente. Estamos viviendo una realidad diferente. Pero las legislaciones de los diferentes países tienen que empezar a preocuparse y a regular ciertos aspectos antes de que esto se salga de control, podríamos decir. Y coincido con Gary, ¿no? En los países en vías de desarrollo, las preocupaciones pues tienen diferente naturaleza, ¿no? La gente se preocupa del día a día, qué es lo que van a comer, cómo van a planificar el futuro de sus hijos, van a ir a una universidad, van a buscar un trabajo, se van a envolver en ciertas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de género, el problema de manipulación genética, pues todavía no ha llegado a ser un tema preponderante en estas sociedades. Y entiendo porque las necesidades, las prioridades son diferentes, ¿no? En cambio, en los países industrializados, pues hay una minoría que está queriendo imponer estos criterios a la gran mayoría, que también, al igual que en los países en vías de desarrollo, tenemos las mismas necesidades de poder trabajar, de poder generar recursos económicos y de poder planificar el futuro de nuestros hijos. A mí me llama la atención, además de lo que tú mencionaste en cuanto a esta confrontación, digamos, ¿no? Querernos imponer cosas que tal vez pues quieren descartar la parte filosófica, religiosa y tantos otros valores absolutos que, por ejemplo, la cultura judeocristiana pues ha venido imponiendo, ¿no? Y tal vez de alguna manera controlando por lo largo de estos 2000 y tantos años. Carlos, a mí otra de las cosas que me preocupa y me llama mucho la atención, que esta misma agenda de género, entre sus conceptos, ya no define o quiere eliminar este concepto de familia, de padre, madre e hijos, simplemente para ponerle una cosa muy abstracta, refiriéndose a este núcleo como una pareja, sin ponerle ninguna otra definición, solamente para ellos es una pareja con componentes. Entonces, a mí me preocupa, Carlos, porque, por ejemplo, ¿no? Pienso que las sociedades, uno de los más grandes valores y fuertes valores que tiene precisamente es la familia, porque puede pasar una revolución política, pero la familia lo primero que hace es buscarse para protegerse. Puede haber un golpe de Estado y ahí está la familia, por lo menos en su mayoría, ¿no? Ahí está la familia para protegerse, o entre ellos mismos buscan eso, porque eso es parte de algo que hemos venido conservando a lo largo de los años. Para ti, ¿tú ves que la familia está en peligro, por lo menos en este lado del continente o a nivel mundial, con esta ideología de género? Sí, yo creo que un aspecto importante es justamente la construcción de formación familiar, de la conformación de la familia. Por eso que inclusive se va el hecho de que a veces hay familias que son parentales y monoparentales, ¿no? Es decir, esa familia. La familia es la base dentro de una sociedad. Pero también tenemos que ver de que las políticas de género tienen que ser abarcadas desde otros ángulos, ¿no? Por ejemplo, vemos que tener mejores ciudadanos o con un pensamiento distinto, diferente. Yo creo que lo que tenemos que ver es conformar, diríamos, una familia, ¿no? Desde el punto de vista de una familia, diríamos, con valores, que tengan esos valores arraigados dentro de los hijos, pero también hay familias que es decir, no es, diríamos, una regla ni tampoco es un dogma. Y cuando vemos el aspecto tal vez de decir de que
todas estas situaciones, como ver, por ejemplo, que dos varones estén, diríamos, adoptando un niño, ¿no? Entonces, el aspecto de la sociedad misma y de la familia se ve un poco desestimada y uno dice, bueno, al final de cuentas, si vamos a cambiar estas estructuras, muchos dicen, no afectan los derechos de nadie, ¿no? Pero quizás afecten también los pensamientos de alguien, porque el día de mañana, cuando estos niños vean de que prácticamente puede haber dos personas del mismo sexo que tengan una familia o que adopten un niño, entonces lo van a ver como algo tan normal que quizás en su forma de pensar va, pues esto es algo que pues se puede hacer y lo seguiremos haciendo. Entonces creo que afecta, ¿no? Los lazos no solamente desde el punto de vista de dogmas, sino también desde el punto de vista de pensamientos, y esto causa justamente un desequilibrio, ¿no? Dentro de la propia sociedad. Entonces vamos viendo que hay algunas leyes permisivas y otras sancionatorias. Entonces acá los desequilibrios no es de incrementar las leyes a las penas, ¿no? A las faltas, sino que lo que se tiene que hacer es justamente el aspecto de formar al individuo desde la niñez, ¿no? Darle esos valores, diríamos, de lo que es las estructuras de una sociedad que tenga, pues, ya el criterio formado. Pero claro, existe también un análisis que debemos partir, y es el análisis de que son tipos de revoluciones ideológicas de pensamiento que se van gestando a lo largo del tiempo. Y tú sabes que una revolución trae dos componentes, que puede ser una innovación y una involución, ¿no? Entonces, todo este cambio puede ser que a futuro, ¿no es cierto?, traiga ciertos tintes de aspectos negativos para la propia sociedad, que ahora los vemos como algo normal, como algo lógico. Entonces, creo que tenemos que actuar en esta situación y más que nada analizar, diríamos, el punto de vista de la formación, ¿no? de este niño, que creando en su mente distintas formas de pensar, de actuar, y que al día de mañana puede tener, diríamos, ciertos lazos de desequilibrios o de inclusive inseguridades, ¿no? Que puede causar y que a la larga puede ocasionar también que esta sociedad pues vaya teniendo ya no una estructura lógica, razonable, sino más bien una desproporción en el pensamiento. No, y un aporte importante, el que tú mencionas, Carlos, y algo que yo debo decir en base al respeto, ¿no? Porque yo creo que lo que mencionaba igual Gary, es lo que se busca es que haya una equidad ante la ley, que creo que eso es más importante porque esas son las competencias del Estado para que las pueda regular, y esa está ahí, ¿no? Otra cosa es que se utilice estos pequeños grupos para poderte imponer o incluso usar el dinero de los contribuyentes para este tipo de agendas que, reitero, podrán ser diversos, podrán ser muchos grupos, pero que no están representando a la mayoría de las personas. Araceli, ya que estamos inmersos en esto de los medios de comunicación, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? En lo que va de estos últimos 5 años, cómo los grandes medios de comunicación informativos, las grandes cadenas desde Estados Unidos, igual en Bolivia, en cualquier parte del mundo, que de alguna manera están, lo que decía en un momento Carlos, lo que podíamos conocer hasta el pasado siglo como una normalidad, entonces están haciendo normal la anormalidad, por así decirlo. Y si no me lo creen, en cuanto a estas agendas humanistas o transhumanistas, o esta agenda, más bien agenda transhumanista y también la agenda de género, pues ahí tenemos a Netflix, ahí tenemos a Hulu, tenemos a muchos servicios donde nos están prácticamente atacando, si esa es la palabra, con programación donde la homosexualidad ya se la ve como normal y nos la presentan incluso sin ningún tipo de aviso, como antes, en el pasado siglo, se lo hacía. ¿Cómo ves tú esto, Araceli, en los medios, pero sobre todo cuando, por ejemplo, ya tú de una forma personal o cuando están tal vez reunidos en un grupo que se han invitado para ver película una noche en casa con los amigos, ¿cómo ustedes reciben toda esta industria de la televisión que viene a precisamente esto,
imponiendo la agenda de género. Creo que en nuestro país, aquí en Bolivia, hay más apertura, ¿no? Para el tema de la homosexualidad. Dentro de la programación televisiva, creo que los papás, los educadores, los cuidadores, tienen que estar al pendiente, ¿no? De lo que ven sus hijos, si es que no están de acuerdo con esta programación, ¿no? Si un niño, por ejemplo, está viendo, no sé, un niño está viendo programas con contenido muy sexual, que no es para su edad, pues los papás deberían de estar a cargo de ese niño, ¿no? Para prohibirle ver este tipo de programación, si no están de acuerdo con este tipo de programación misma, ¿no? Pero creo que hay más apertura en nuestro país para ese tipo de programación, pero siempre depende del cuidado de los papás, de los cuidadores, de qué es lo que ven sus hijos, sus hijas. De lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, en nuestro país todavía se hipersexualiza a los niños, las niñas. También hay contenido donde se utiliza el cuerpo mismo de la mujer para mercantilizarlo, como para venderlo, ¿no? Como para hacerlo un objeto sexual. La cosificación, exactamente. Se la cosifica a la mujer en estos espacios televisivos, ¿no? Y también en las redes sociales, ¿no? No olvidemos que ahora con el COVID los niños, los adolescentes están más abiertos a este espacio, ¿no? De las redes sociales, donde pueden acceder a todo tipo de contenido. Ay, perdón. A todo y acotando lo que tú dices, por ejemplo, ¿no? Al uso de las menores de edad, en lo particular, pienso que el próximo paso de esta agenda de género tiene que ver con la pedofilia, legalizar la pedofilia, que eso parece que es inminente, por lo menos en California, aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, ya se ha presentado proyectos de ley precisamente para que niñas de 12, 13 años puedan tener relaciones sexuales consentidas con adultos. Pero bueno, eso es otro tema. Gary, bueno, ya prácticamente vamos acabando de poco con el programa, pero cuando menciono este tipo de situaciones, que es un paraguas tan grande, esto de la agenda de género, lo decía, por ejemplo, este caso de transhumanismo, por otro lado también esto de la pedofilia, ¿cómo deberíamos nosotros, desde Bolivia, desde República Dominicana, desde cualquier parte de Latinoamérica, cómo deberíamos, no sé si enfrentar es la palabra, o cómo es que deberíamos nosotros prepararnos para esto de la ideología de género? Bueno, básicamente con lo que hacen ustedes, ¿no? Con programas informativos, que la gente se informe. Además, la clave es el respeto. O sea, hay gente que se opone a tantas cosas y empieza a rebuznar, no digo de otra cosa, en vez de cambiar de canal. O sea, si algo no te gusta, cambias de canal. Si tú no quieres ser gay, no estés con una persona de tu mismo sexo. Si no quieres abortar, no abortes. Si no quieres ver el tema del consumo de drogas, no te drogues. O sea, es un tema de información, educación que viene desde la familia. Porque si le seguimos dando, porque yo puedo tener un canal de televisión pornográfico si quieres, pero el hecho de cómo yo voy a llevar esto en mi casa o con mis hijos también va a depender de mí. Porque el hecho de consumir, de tener internet en la casa, Wi-Fi, hace que los chicos, los adolescentes, los niños vean lo que quieren. Entonces, ahí está la responsabilidad de los papás, la responsabilidad de la mamá de poder guiar esa educación, de no dejarlo tan libre, ¿no? Tan libre a que él seleccione y vea y haga lo que quiera. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar no solo la ideología de género, sino toda esa ideología que a Bolivia y a toda Latinoamérica está haciendo mal en la parte política? Yo creo que es el tema de educación e información, de realmente saber qué cosa quieres y que si hay algo que no te gusta, pues lo digas, lo puedes confrontar, pero sin generar violencia, porque tenemos la lógica de que algo no te gusta y quieres confrontar choque, quieres violencia, ¿no? Y la clave es debatir con ideas, pero obviamente entre personas que estén predispuestas a poder escuchar, porque un ejemplo que les doy en Bolivia, podemos poner a una activista feminista que es conocida como María Galindo y un pastor cristiano que es Toto Salcedo, y los pongo a debatir sobre el aborto y la homosexualidad. ¿Algún día se pondrían de acuerdo? Jamás.
Jamás se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿para qué los voy a poner a discutir? O sea, ¿por qué voy a poner a discutir a la gente entre personas que no se van a poner de acuerdo? Porque eso, en vez de ayudar, perjudica a la gente. Entonces, yo mantengo una línea y mantengo en esa posición, y a la gente que invito está en esa posición. Entonces, esa es la idea, la información, la educación, y que los papás, las mamás se den cuenta que ellos son los responsables. La televisión te puede mandar un montón de cosas, el internet, pero tu obligación, bueno, tu responsabilidad como papá, como mamá, es trabajar todos los días en la educación y en la formación de tus hijos. Hijo, esto para mí no está bien, creo que no es lo adecuado, y yo te voy a dar, para mí son estos principios, estos valores, pero no bajo la lógica, ay, no, qué feo, que esto, que otro, porque generas así como, ¿qué le pasa a mi papá? Es el tema de poder, o qué le pasa a mi mamá, es el tema de poder educar para que la gente tenga criterio y pueda discernir. Algo no te gusta, cambias de canal, cambias de dial, para de contar y no generas violencia. Bueno, Percy, esta agenda de género a nivel, ya en las grandes esferas, ya ni siquiera estamos hablando de gobiernos, sino de supragobiernos, está financiado y comprobado, tanto por Bill Gates, George Soros, ya tienen comprado a gran parte de los políticos, no solamente en los Estados Unidos, y decimos comprados por decir, por no decir que están financiados o que hacen sus donaciones, y tienen a gran parte también de los políticos en Europa. Por eso es que también su agenda de género ha avanzado de una forma que nadie lo ha visto, creo, históricamente nunca había avanzado una ideología como es esta ideología de género tan rápido en Europa. Y pues precisamente como manejan estas transnacionales, manejan estas instituciones, estos organismos mundiales, ¿cómo le hacemos para no claudicar, digamos, ¿no? Y le hablo precisamente por el sector conservador o el sector cristiano de este lado del continente occidental, que pues todavía no tiene idea, o algunos lo ven muy poco, que otros apenas se están enterando, y otros que totalmente los conocen. Bueno, fundamentalmente lo que decía Gary, hay que implementar educación, y la educación se imparte desde el hogar. No podemos esperar que la educación nuestros hijos la van a recibir en las escuelas, ¿no? La primera tarea de los padres es educar a los hijos, es hablar de estos temas de frente y ser guías y conductores de la manera como ellos van a poder discernir y progresar con sus ideas. Aquí en Estados Unidos, lo que tú mencionabas, Freddy, existe el lobismo, ¿no? Es decir, que las grandes compañías, las grandes personas que tienen recursos económicos dan contribuciones a ciertos políticos para influir en ciertas legislaciones a favor o en contra de algunos aspectos, actividades o industrias, ¿no? En Estados Unidos. Es muy fácil el poder dar unos cuantos millones de dólares para que estos políticos puedan votar a favor o en contra de ciertas disposiciones legales que permita o no permita operar en ciertas áreas del desarrollo social, humanístico y económico. El otro tema es el tema de Hollywood. Los grandes productores de películas, por ejemplo, ¿no? Pues también ellos utilizan muchos recursos económicos y es la industria que más influencia tiene sobre los individuos aquí en Estados Unidos, porque la gente es muy aficionada, es muy cercana a poder ver películas o series, ¿no? Que se presentan. Y estas series pues hacen una especie de lavado de cerebro en las personas porque ya le muestran como algo normal, una normalidad que en realidad no existe, ¿no? Es una normalidad que la gente se ha inventado. Pero al margen de eso, ¿no? Vamos a respetar las preferencias que tenga cada individuo. Si le gusta un varón a otro varón o una mujer a otra mujer, allá ellos, ¿no? Yo pienso que debe existir el respeto, pero no necesariamente estas personas deberían tratar de influir y cambiarnos a nosotros. Si nosotros no creemos en eso, no tenemos por qué cambiar nuestra manera de ser, porque a ellos les parece que
deben cambiar el mundo y debemos cambiar todos. Obviamente la aceptación está ahí. Nosotros no podemos ser prejuiciosos ni podemos rechazar las preferencias que cada individuo tome. Si quieren eso está perfecto, no me molesta para nada. Lo que sí me molesta es que quieran influir en los individuos, que quieran impartir en las escuelas como algo normal, como algo que pues es cotidiano, ¿no? Entonces eso creo que confunde a la gente, eso creo que hace más mal que bien a la sociedad. Y no solamente estamos hablando de la imposición, sino que además si no te sometes a esa ideología de género, por ejemplo, que se está inculcando en el mundo, pues te sancionan o expulsan a tu hijo. Y es ahí donde realmente viene aquello en lo cual estamos en contra. Y voy contigo, Carlos, prácticamente casi cerrando. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Que estos sectores que pueden ser muy diversos, pero que no representan a la mayoría, pues se han ido encargando de meterse en la parte legislativa para precisamente aprobar proyectos de ley que vengan a imponerse, porque ya se han dado cuenta que en los Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, si se hacen consultas, por ejemplo, un referendo sobre temas como la agenda de género, pues le dan el espaldarazo, lo rechazan con una abrumadora mayoría. Y como ya se dieron cuenta que ese no es el camino, que por ahí no van a poder lograr imponer su ideología y convertirla en ley, pues están recurriendo a esto, a conseguir políticos que están dispuestos a vender, digámoslo así, su alma por unos cuantos pesos para estar bien pagados y para poder llevar adelante incluso ideologías con las cuales ni siquiera ellos se identifican. Y eso es un verdadero problema y es un verdadero peligro, Carlos. Sí, yo creo que un aspecto va ligado al otro y esto está con relación a tres aspectos importantes. Mira que prácticamente vemos algunos inversionistas de grandes capitales que están haciendo una inversión, es decir, hacen inversión mediante, diríamos, la necesidad ajena. ¿A qué me refiero en esto? Veamos un poco en lo político. Por ejemplo, existen grandes potentados que lo que hacen es visualizar en los países, ¿no es cierto?, quiénes van a ser presidentes, alcaldes, gobernadores, o diríamos, van a ejercer la función pública, para poder, diríamos, apoyar en sus campañas, ¿no?, económicamente, pero también tener réditos cuando ellos tengan el poder, ¿no? Y ellos vayan estratificando y vayan viendo un posicionamiento, diríamos, en función a sus intereses, ¿no? Si quieres tú cambiar, por ejemplo, la forma de pensar, entonces te vas a instituciones que pueden hacer, diríamos, un cambio completo en la mente de las personas para un fin. ¿Cuál es el fin? Tal vez cambiar la forma, diríamos, de que si eres transexual, pues tienes que hacer que todos sean iguales, ¿no? O que si tú tienes, diríamos, cierta homofobia hacia alguien, pues entonces vas gestando ciertas situaciones para que la gente vaya, diríamos, entrando al ritmo que quieren ellos entrar. Entonces yo creo que va ligado esto a muchos intereses, ¿no? Desde varios puntos de vista económicos, políticos, sociales, y que justamente la ley no te va a dar la solución, ¿no? A veces vemos de que no existen, por ejemplo, juzgados de violencia, por ejemplo, determinados contra la mujer, ¿no?, en varios países. Vemos el aspecto de, por ejemplo, en Bolivia se han dado 4 leyes, no te olvides que estaba esta ley por ejemplo, de discriminación contra el racismo y la discriminación, la trata y tráfico de personas, la ley de acoso político, ¿no? La ley de una vida libre, diríamos, hacia la mujer, de violencia. Entonces, todo ello va gestando, diríamos, un cúmulo de situaciones que lo que hacen es enmarcarte en una realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que vemos a diario, ¿no es cierto?, que siguen existiendo personas que están infringiendo, diríamos, las normas, las conductas de las personas, y muchas veces las leyes no te van a dar la solución, ¿no? Entonces, existen, diríamos, incluso hasta los juzgadores que se parcializan, ¿no? Vemos a diario, por ejemplo, que en instituciones que tienen que ver contra la violencia, a veces, ¿a quién favorece? Pueden favorecer a uno u otro por intereses económicos, ¿no? No le importa si, por ejemplo, ha sufrido violencia psicológica, moral, sexual, ¿no? O sea, lo minimizan o lo maximizan el problema. Y cuando tú tienes
sociedades en las que no tienen justamente ese equilibrio justo, esa medida para establecer quién tiene, diríamos, la responsabilidad sobre el hecho, entonces se vuelve una sociedad en que no tiene, diríamos, el derecho y acceso a poder establecer la justicia. Entonces, ¿qué hacen muchos? Hacen justamente lo que muchos vemos, diríamos, por sus propias manos, no tratan de ver la justicia, y puede ser que lleguen a extremos, como ser, por ejemplo, asesinatos o homicidios o feminicidios, como se da en el caso, por ejemplo, de nuestros países, ¿no? Vemos que el ranking, por ejemplo, de feminicidios estamos en un 25%, diríamos, con relación a otros países, pero también tenemos que ver de que no es, diríamos, un aspecto netamente del núcleo familiar, ¿no? Porque vemos que a veces estos feminicidios no solamente se dan entre parejas, entre matrimonios, sino entre personas que, diríamos, se conocen muy pocas horas, ¿no? El uno no le ha accedido al otro a alguna petición que le ha hecho de orden sexual o algo, entonces comienza, diríamos, ya desenfrenadamente a actuar, y también se produce, diríamos, un hecho catastrófico que ocasiona una muerte. Entonces, ve tú de que la sociedad tiene que tener, diríamos, de conocer derechos, de conocer responsabilidades y de conocer oportunidades, ¿no? Y cuando veamos, diríamos, estos entes, yo creo que vamos a establecer ciertos rasgos y tintes de una sociedad mejor, pero también es parte de un esquema integral institucional estatal, ¿no? No solamente parte del Estado, sino también del ciudadano. Y cuando ambos tengan, diríamos, conozcan sus límites, sus prerrogativas, entonces pueden actuar de mejor manera. No, además, insisto en esta parte sobre las situaciones que se están dando en el aumento de los feminicidios, a pesar de tantos, a pesar de leyes que favorecen a las mujeres, que quieren ir contra la lucha, contra la violencia, la discriminación, la homofobia. Rescato las palabras de Percy, que el respeto hacia todas estas personas es lo primordial, porque son seres humanos quienes tienen dignidad y merecen ese respeto, y creo que este diálogo o este tipo de diálogos es lo que necesitamos tener, debates abiertos. Bueno, lo que también mencionaba Gary, a veces es difícil ir a un diálogo con el puño cerrado, porque también cuando hay gente totalmente intransigente, pues es muy difícil poder establecer un diálogo. Usted mencionaba a una persona precisamente con la que es un poco complicado dialogar, porque tiene una postura totalmente cerrada en lo que hace, pero ojalá estos colectivos, así como enarbolan la defensa de la mujer, la lucha contra la violencia, no solamente estén promoviendo leyes o buscando leyes que sean específicas para ciertas cosas, cuando en realidad hay muchas brechas que todavía se tienen que cerrar, pero además hay que enfocarnos en lo que realmente está provocando, por ejemplo, la violencia contra la mujer, ya sea que venga desde casa, ya sea que venga desde el hombre con alcoholismo, con muchos otros problemas que creo que no lo estamos enfocando, y que precisamente por eso, en vez de mejorar, hay tanta ley, pero que realmente no se la puede aplicar. Hay mucho que podríamos hablar, pero el tiempo siempre es el peor enemigo. Te quedo muy agradecido, querida Araceli Jové. Ella es comunicadora social. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado durante este análisis sobre ideología de género. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues esperamos tener otro espacio de diálogo y análisis de estos temas. Lo mismo contigo, querido Gary Zavala. Él es psicólogo y estuvo acompañándonos precisamente tocando este polémico tema. Realmente un placer no solo conocerte, sino tenerte con nosotros, Gary. Muchísimas gracias a ustedes, Freddy, por la invitación. Y bueno, decirle a la gente que lo más importante es educarnos, ¿no? Si nos educamos, nos formamos, vamos a poder tener criterios y poder discernir. Y en este discernimiento no vamos a escudarnos en esta famosa frase que ahora está de moda, la famosa discriminación, porque si no aceptas algo es discriminación. Pero si creo que no estoy de acuerdo, ¿por qué tendrían que juzgarme? Porque yo también tengo el derecho a no estar de acuerdo. Muchísimas gracias y éxitos en su trabajo. Promovamos siempre la libertad de expresión. Realmente esta libertad, Percy, tiene un precio muy alto, porque realmente la libertad de expresión es eso, que a veces tienes que escuchar cosas que no quieres escuchar, pero que tienes que estar dispuesto a hacerlo, porque estamos promoviendo esa libertad de expresión, y hay que hacerlo con tolerancia. Así es, mi estimado Freddy. Bueno, nomás me queda a mí agradecer a Araceli y a Gary por su contribución en este programa. Nos han echado muchas luces y creo firmemente que nuestra audiencia va a disfrutar mucho de este diálogo,
y ha de provocar que en casa también se haga una discusión sobre este tema. Espero que así sea. Te agradezco igual, querido Carlos, por esta participación y por supuesto también con estas contribuciones en este tema de ideología de género. Gracias, Freddy. Igualmente, pues un placer estar siempre acá en el programa y pues tener a dos personas que conocen sobre el aspecto de género y están trabajando mucho en ello desde el punto de vista de psicología y de comunicación, y que creo que ambos pues están aportando también desde sus campos, ¿no? Creo que es importante este tema, hay que socializarlo, hay que difundirlo y más que nada pues también hay que hacer la prevención. Muchas gracias a todos, un placer. Bueno, de esta forma ponemos punto final a este capítulo de Tendencia Global, con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días con otro tema coyuntural en el mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta la próxima.